El tema de hoy es un tema que a mí me encanta, latidos de esperanza, con la invitada especial de la tarde de hoy. Ella es Geraldine Méndez, coordinadora de 40 días por la vida Maracay. ¿Cómo estás, Geraldine? Hola, Mariales, saludos. Muchas gracias por la invitación y bueno, primeramente gracias a Dios que permitió este encuentro. Amén. Cuéntanos, Geraldine, un poquito de ti. ¿Quién es Geraldine? ¿Cómo llegó a 40 días por la vida? Bueno, mira, fíjate que esto es algo, digamos, sí, voluntad de Dios, ¿no? Esto es un llamado que se inició en el año 2020 aproximadamente, producto de horas santas por parte de mi madre. Y bueno, a raíz de ahí, o sea, yo siempre he estado siguiendo los movimientos pro vida, siempre, toda mi vida. De hecho, a mí me llamó la atención la primera vez cuando lo vi en Colombia, cuando vi en las redes sociales cómo se movía este movimiento en Colombia. Y yo decía, cónchale, yo quiero pertenecer a un grupo así, pero aquí en Venezuela no encuentro en dónde. Y bueno, poco a poco, ¿verdad? El Señor fue abriendo las puertas porque desde Colombia me mandaron para Maracaibo y de Maracaibo, bueno, directo aquí a Maracay. Usted quiere, bueno, le va a poner en contacto con la jefa, como quien dice, y ya ustedes cuadran. Pero fue algo así como que, o sea, todo se dio así como que, digamos, como sin ningún impedimento ni nada. Cuando somos capaces, Geraldine, de dar ese sí, de responder a ese llamado del Señor. Cada uno de nosotros tiene un propósito en esos planes eternos, desde el momento en que el Señor nos concibe. Isaías dice, te he llamado desde el vientre materno. Ciertamente, porque yo no lo tenía ni siquiera planeado. Entonces, bueno, una puerta abrió la otra y gracias a Dios, bueno, aquí estoy sirviéndole en esta pastoral de Provida. Gloria a Dios. Bueno, 40 días por la vida. Vamos a estar conversando sobre qué es 40 días por la vida en este tema, latidos de esperanza. Y cuéntanos, Geraldine, para que las personas vayan teniendo conocimiento, qué es eso de 40 vidas, 40 días por la vida, cómo surgió, cuál fue su origen, cómo fue esa inspiración para que naciera esta fundación 40 días por la vida. Sí, bueno, mira, más que fundación es un movimiento internacional. Este movimiento surgió, María Alex, a partir de primero, su año, digamos, de fundación fue en el 2004 y el país de origen fue en Estados Unidos, específicamente en el estado de Texas. Ahí había un movimiento entre católicos y evangélicos pro vida, pero no tenía el nombre todavía de 40 días por la vida, se llamaba Coalición por la Vida. Y este movimiento surgió a raíz de que en esa ciudad que se llama College Station, y esa era una ciudad como muy universitaria, muchos jóvenes, surgió el rumor de que iban a construir una clínica de aborto. Y obviamente al enterarse la comunidad, esto llamó la atención, causó alarma, específicamente la comunidad cristiana. Y dijeron, bueno, no, algo hay que hacer, ¿verdad? Entonces, pero no sabían, cuál era la directriz que había que hacerse. Entonces, entre un grupo de católicos y evangélicos se unieron en oración, invocando al Espíritu Santo para que les guiara cómo vamos a tratar de impedir esto, o si llega a estar, bueno, tratar de minimizar el impacto que va a causar en el pueblo, en la ciudad. Entonces se reunieron un día en oración y empezaron a leer la Biblia y se dieron cuenta que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento estaba la palabra 40 días, 40 días, ¿sabes? 40 días, por lo menos en el Jesús en el desierto, ese es un número muy bíblico y eso les marcó a ellos. Porque 40 días representa como un tiempo de transformación, un tiempo de conversión de todo, es algo como que... Y es el que estamos viviendo incluso exactamente, en este tiempo. Un periodo de transformación. Ajá. Y ellos dijo, bueno, 40 días. ¿Pero 40 días de qué? Empezaron por ahí. Y entonces, bueno, uno dijo, 40 días por la vida. ¿Y en qué se va a basar? Bueno, vamos a basarnos en que vamos a enfrentar esta lucha, porque es una lucha espiritual. Uh-huh. Ellos llegaron, el Espíritu Santo les iluminó que el aborto es un demonio. Uh-huh. Y entonces, por eso se iban a lanzar a una batalla espiritual. Entonces dijeron, pero hay que combatir hay que luchar en esta batalla. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del ayuno y la oración.
el ayuno y la oración. Entonces, vamos a combatir el demonio del aborto con ayuno y oración en actividad pública, ¿verdad? Entonces, bueno, llegaron a esa conclusión, vamos a empezar, ya el centro de aborto ya lo habían instalado, lamentándolo mucho, y entonces empezaron a organizarse en pequeños grupos. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, primero tomaban turnos, por la cuestión de los trabajos y la vida de cada quien, pues. Se organizaban por turnos para orar frente al centro de aborto, ¿verdad? Sin hacer ninguna interferencia con nadie, ni los directivos de la clínica, ni nada. Simplemente pararse al frente de la clínica a orar y ayunar. Mira, y entonces a raíz de ahí, esas son las vigilias. Todavía no eran vigilia en ese momento, Okay. Eran reuniones y de hecho era en ese único sitio en Estados Unidos para esa fecha. Después más adelante, ¿verdad? Se fue expandiendo a nivel de Estados Unidos. Y lo que ya hoy en día estamos más en 120 países, imagínate, desde el 2004. Entonces, bueno, a raíz de ahí, de esa clínica, justamente en esa ciudad, fue que se empezó el movimiento de 40 días por la vida. Se empezó a orar en esa clínica de aborto por varios años, que de hecho más adelante podemos conversar los testimonios que ocurrieron ahí. Claro. Y bueno, para la gloria de Dios, todavía se siguen salvando vidas y conversión de personas. Vamos, antes de hacerte unas preguntas allí claves que me llamaron mucho la atención, vamos rápidamente a un corte musical y ya regresamos con más de tu espacio católico radial desde el Monte Oreb. Estamos de regreso en tu espacio católico radial desde el Monte Oreb con la invitada especial de la tarde de hoy. Ella es Geraldine Méndez, con quien tenemos el gusto de conversar sobre este tema, latidos de esperanza, en este año jubilar de la esperanza, como para poder conocer pues este movimiento 40 días por la vida. En el segmento anterior estuvimos hablando un poquito lo que es cómo surgió 40 días por la vida, por qué se le llaman 40 días, que ya lo supimos, y nos estuviste conversando también sobre que las bases fundamentales de ustedes son la oración y el ayuno. Y el alcance comunitario. Y el alcance. Sí. Pues, ¿nos puedes explicar un poquito sobre cada uno de esos? ¿En qué? Claro, por supuesto. Bueno, la oración, pilar básico para todo movimiento de apostolado. El ayuno para combatir todos los ataques del maligno y que el Señor nos dé fuerza y fortaleza, ¿verdad?, en estos momentos de batalla. Y el alcance comunitario es para que las personas que aún desconocen de este tema, ¿verdad?, o del movimiento como tal, les llame la atención y les surja la inquietud. Por eso es importante hacerlo en un sitio público. Okay. En un principio, bueno, de hecho, estas campañas en realidad tienen que hacerse sí o sí en los centros, frente a los centros de aborto. Pero acá en nuestro caso en Venezuela, gracias a Dios, el aborto es ilegal. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tratamos de estar en un sitio público como una plaza, donde la gente nos vea con nuestros carteles que dice reza por el fin del aborto, hacemos nuestras oraciones y bueno, ahí estamos haciendo nuestra campaña. En estas campañas han tenido algún resultado, testimonios sobre estas vigilias. Claro, por supuesto. Bueno, es curioso porque han surgido muchos testimonios, pero no hemos estado así como para anotarlos así, sino que vienen así como, ¿sabes? Vienen en el momento y tú te quedas. Se presentan y tú te quedas así como que, wow, ¿qué pasó aquí? Pero sí, por supuesto, nosotros iniciamos la campaña la primera campaña en Maracay en el 2021, en plena pandemia. Y bueno, ahí empezamos así como un poquito con miedito, con un poquito de inseguridad, porque era la primera vez, ¿no? Pero después fuimos agarrando como calorcito y ya, fuimos empapándonos y todo chévere. Mira, lo más sorprendente así era que se nos acercaban mujeres, así, simplemente como a vernos, a ver qué hacíamos. Y resulta que, bueno, eran mujeres que ya habían pasado por un aborto y se sentían culpables. Y se colocaban junto con nosotros a orar. Y eran mujeres que habían hecho eso hace como 20 años, imagínate, y todavía lo llevaban en el alma, marcado por dentro, sí. O sea, como 2 o 3 mujeres se nos acercaron así y eso para nosotros fue como que, wow, impactante, ¿sabes? Claro. También, por lo menos en Maracaibo, en la campaña Maracaibo, se salvó una vida, una muchacha que quería abortar. Ella, la campaña de Maracaibo, la abordó y le brindó ese acompañamiento y para la gloria de Dios se salvó esa bebé
y le brindaron todo el apoyo posible, económico, espiritual. Bueno, eso fue un milagro, gracias a Dios. En Caracas también están nuestros hermanos, también se le han suscitado ese tipo de experiencias. Ahí quería llegar, porque no solamente 40 días por la vida entonces se dedica a lo que es campaña pro vida, nada más, sino que también se dedica a ese apoyo a esas mujeres, bien sea que tengan la duda de dar por terminada o no esa vida que llevan, o incluso a las que ya cometieron el hecho. Exactamente, sí. ¿Cómo llevan a cabo ustedes estas ayudas? Bueno, nosotros, aparte, en el caso primeramente en el caso de una muchacha que quiera abortar. Bueno, directamente a nosotros, en Campaña de Maracay, no se nos ha acercado una muchacha que esté embarazada y que nos haya dicho que quiere abortar o que tiene miedo o que va a hacer. Pero sí se nos ha acercado una muchacha que conoce a una amiga que quiere abortar, y entonces la inquietud de la amiga nos las manifestó a nosotros. O sea, es como si fuera ella, pero no es ella, ¿sabes? Y claro, ahí nosotros le dimos herramientas, o sea, le hablamos para que, yo decía, hasta si quieres trae a tu amiga que venga a hablar con nosotros, a rezar, a orar, aquí la orientamos, la apoyamos, o sea, vamos a acompañarla, ¿sabes? No está sola. Y entonces, bueno, ese básicamente ha sido como el hecho directo sobre una mujer que se haya querido acercar directamente para abordar.